pues vamos a seguir, que es entender qué diferencia hay en esos eh, kits de iniciación y nadie mejor que Camilo, el desarrollador de la solución, que nos lo explique. Buenos días, Camilo. Buenos días, José. Gracias por la introducción. También a Carlos. Muy contento de estar acá en este evento, pues, y contarles un poco de qué anda, pues, todo esto que hemos venido trabajando desde hace años, para darles un poco de contexto. Este proyecto ha sido eh, involucrando varias empresas. A ver, empezó conmigo solamente hace ya 9 años como un proyecto de bricolaje cuando yo estaba viviendo en China, de hacer este pequeño robot que se ve ahí dibujado, impreso en 3D. En ese momento poco se hablaba de impresión 3D, se mencionaba mucho la importancia de la programación y bueno, y la inteligencia artificial ni siquiera se mencionaba mucho. Entonces, ha sido algo pues que ha estado como adelante de su tiempo y yo creo que ya hoy por fin, o al menos en este año, se puede ver que estamos como más alineados con lo que se necesita para las escuelas, para las habilidades importantes tecnológicas, para el futuro de los profesionales, todos estos temas. Conectando un poquito con la historia, yo soy originalmente de Colombia, por cierto, llevo 11 años por fuera, 5 años en China, 6 años aquí en República Checa con mi compañero Jan. Nosotros trabajamos para una empresa que se llama Moravia Consulting. Moravia Consulting es la encargada de calculadoras HP. O sea, nosotros tenemos el negocio de las calculadoras HP, las Prime, todas, desde hace por ahí 20 años se lleva la licencia. Estamos en contacto directo con Palo Alto, con el equipo de licencias. Y esta idea nació desde el 2022. El 2022 llegué a conectarme con Moravia. Moravia vio lo que estaba haciendo yo acá también en República Checa. Ambos estamos en República Checa. Y bueno, ellos vieron el potencial. El jefe dio, esto hay que ponerle marca HP y esto hay que sofisticarlo y meterle la tecnología HP. Y bueno, de ahí llevamos ya, como les decía, 2 años al menos en desarrollo. Lo lanzamos apenas el año pasado con los kits que vamos a mostrar. Y este año estamos fuerte con contenido, fuerte con el tema de impresión 3D e inteligencia artificial. Entonces, siguiente, les voy a contar un poquito cómo va todo esto. También para dar un poco eh, empalme ahí, por qué la importancia de la robótica, la programación, la impresión 3D, el diseño. Hace 9 años, yo como un ingeniero de diseño quería hacer un robot y no era capaz. Hoy en día es más fácil. No habían materiales, o eran muy caros, o se requería de ser un ingeniero electrónico con yo no sé cuántos énfasis. Pues hoy en día es posible y estamos bajando la barrera hasta las escuelas. Así de sencillo. Parece increíble cómo está incrementando la tecnología, pero es que ya tenemos que llegar a esa línea. La tecnología va por acá y el aprendizaje va por acá abajo. Nosotros estamos acortando ese espacio que hay con las soluciones que presentamos en educación en robótica, particularmente con Otto, pero la marca HP Robots es como la madre de una serie de cosas que tenemos planeadas hacer. Otto es el primero porque, bueno, lo llevamos, hay que empezar desde abajo, desde la educación temprana e ir subiendo poco a poco. Pero ya con Otto hemos hecho cosas grandes en temas en universidades, en formación profesional, muchas cosas. Entonces, bueno, la necesidad fue clara. Habían cosas caras que ahí se ve en la imagen, que muy bien, se aprende súper fácil, pero no se sabe bien cómo funciona el robot por dentro. Es una caja negra, es un misterio, no se aprende electrónica, que es la mecánica, no hay tornillos, que es lo que normalmente tienen los robots. Ya se entiende bien la programación, pero se quedan cortos. El otro lado es para los frikis que saben de electrónica, soldar, todo ese asunto. Se toma tiempo, y bueno, hay que tener una experiencia ahí. Entonces, Otto está en la mitad. Otto lo ponemos en la mitad y un poquito más a la izquierda para que nos vayamos ubicando. Siguiente, por favor. Ujú.
Entonces, nosotros creamos como esta filosofía, bueno, en inglés rima mejor, create, connect, code. En español, crea, conecta, codifica, no como que queda bien, entonces le pusimos programa, pero es como el resumen de lo que queremos hacer con otro. Y ya lo vamos a empezar a explicar en las siguientes Ujú. diapositivas. Vamos, si te he entendido bien, que Camilo es básicamente una herramienta abierta en la que Ujú. accedes no solo a poder programar el comportamiento del robot, sino a construir el robot, modificarlo y adaptarlo e incluso conectando múltiples de ellos de forma que abarque diferentes niveles educativos. Exactamente. Pues perdona que he pasado. Entonces, por supuesto, No, vale está bien. las iniciativas de STEM y Ajá. todos esos elementos que visualiza el hecho de que ya es más allá de la programación, sino también es el pensamiento de ingeniería, del de programa, hace un prototipo, analiza, repasa, vuelve a analizar las pegas, vuelve a hacerlo e itera, que es la forma de aprender. Exacto, para dar un contexto también en cuanto a cuáles son las edades apropiadas para este robot, que es una pregunta muy frecuente. Nosotros lo tenemos desde los 8 años con acompañamiento, pero yo que estaba haciendo talleres en Madrid y en La Coruña, eh, ustedes están bastante bien. Y he visto niños desde más temprana edad y niñas que han podido armar autos sin ningún problema. Aquí en República Checa yo creo que estamos un poquito más atrasados y inclusive como desde los 10 años recomendamos. Entonces, eso es muy relativo, pero nosotros lo ponemos como en general desde los 8. Digamos que para estar seguros, acompañamiento, como siempre, con el profesor o con el padre, la madre, eh, alguien que le ayude pues con las manualidades, no hay ningún problema. Y ya pues de ahí para arriba, o sea, hasta donde quieras poner el límite. Entonces, estas son nuestras tres cosas que utilizamos para explicar todo. Entonces, aquí se ve un poquito del proceso, eh, que no es necesariamente lineal, pero este es como el ideal. Nosotros apostamos mucho en la impresión 3D. Esto es supremamente único en el mercado. No hay un robot que presente una solución así integral. Muchos se van por la parte de programación, muchos se pueden construir y tienen la electrónica, pero la parte de diseño, de creatividad no está incorporada, menos con la impresión 3D. Y la impresión 3D va a estar en todas las escuelas, muy seguramente va a ser una máquina que va a estar ahí al lado de los computadores. Eso está fijo porque está marcando la parada ahora. También se puede empezar, nosotros ahora tenemos kits que ofrecen la flexibilidad de que no tienes que tener impresora 3D, los centros no tienen que tener impresora 3D y están todas las partes incluidas que ya están impresas por nosotros. Nosotros tenemos una granja que opera 24/7 de máquinas Prusa para los que están familiares, son de impresión por filamento y de ahí mismo las fabricamos, hacemos control de calidad, tenemos también nuestros propios materiales y las ponemos en los kits. Y por eso es que tenemos tanta flexibilidad para Europa, porque las distribuimos directamente entre la Unión Europea. Y luego les Sí. das un manual al educador para que ayude al alumno a emprender cómo conectar todos estos elementos y una vez que pasamos de la parte física vemos su vertiente lógica, que es la personalidad que le queremos imbuir al dispositivo a través de la programación, que ahora nos contarás con qué idioma se puede, qué lenguajes de programación podemos utilizar. Exactamente. La parte de crear, entonces, como la he mencionado, pues está la impresión 3D y qué nos favorece. Pues mencionó mucho Carlos la parte de la personalización. Esto no solamente desde el aula, sino desde antes lo estamos empezando a incorporar. El año pasado sacamos una versión especial de Navidad que la ven ahí y nos da la flexibilidad en manufactura de que podemos modificar los pedidos acordes a la necesidad del cliente. Y bueno, por el otro lado, si las escuelas tienen impresora 3D, pues las posibilidades son infinitas. Tienen accesorios, adaptadores, archivos que pueden bajar desde la página y simplemente los ponen ahí a cocinar en la impresora y salen en unos cuantos minutos y ya tienen nuevas funcionalidades y actividades para Al realizar. cliente de Otto de HP Robots le damos acceso a una librería para poder imprimirse a aquellas personalizaciones o modificaciones dentro de las que son posibles y respetando la propiedad intelectual de Otto que les ofrecéis. Ujú. Claro, Exacto. genial. Y entonces puedes no solo modificar un Otto, sino interconectarlos entre sí. Ujú. Sí, también. Genial.
Aquí es un poquito ya como en la parte de software en cuanto a 3D. Esto va a ser muy, eso es como un anuncio que estamos haciendo este año. Estamos incorporando una colaboración con una aplicación para tablets, entonces pues, y para móviles también y computadores de escritorio, donde se pueden diseñar esas partes. Es súper intuitiva, para niños y niñas, súper jugable, pues divertida y les permite básicamente crear eso y mandarlo de una vez a la impresora y hacerlo en una clase, en una sesión. La parte de crear es de conectar, perdón, es con la electrónica, la mecánica y tenemos pues toda una serie de guías y manuales que pueden utilizar. Entonces, lo apoyamos con videos también. Hay también una serie de tutoriales que pueden seguir. Ya está el manual impreso, súper fácil. En el kit sí lo tenemos en inglés impreso, pero hay descargables desde la página en español, en castellano, obviamente, y en otros. Aquí Sobre hay todo, pues no se una. requiere soldar, que eso lo quiero remarcar, porque hay otras ofertas disponibles en grandes vendedores online que requieren soldar y eso hace que no esté al alcance, primero, de mucha gente y segundo, de que la durabilidad sea muy, muy, muy inferior. Muy buen punto y sobre todo de que todo lo que viene en la caja es lo que necesitas. O sea, ya de una vez te incluye el destornillador, los cables, el USB que vas a utilizar para la programación y para cargar el robot. Todo está ahí. Hay también un mapa para probar los sensores seguidores de línea. También hay unos stickers. Hay toda una serie como de detalles súper bien estructurados para que simplemente destapes y lo armes en 30 minutos. Un poquito más si te tomas tiempo también. Sí, genial. La parte de programación, entonces tenemos aquí todo un ecosistema. Este ecosistema lo hemos dividido en tres. Tenemos la parte de bloques de iconos, que es súper básica. Esta es para simplemente dar un abrebocas a la programación e ir pues como conectándolos. Luego está la parte de palabras que la tenemos en español también, donde ya tienes los bloques con más detalles, puedes hacer muchas más cosas, hay más ejemplos. Y la parte de texto, que hay un editor de texto basado en MicroPython y también se puede, si quisiera, abrir en un IDE como Arduino y editarlo en C++. Entonces tiene la posibilidad, digamos, de Python y C++ para Genial. enseñar ambos lenguajes de programación. Entonces, como mencionaba, hay múltiples modos. En este momento lo tenemos como aplicación web, entonces es súper fácil, no hay instalación. Básicamente abres la laptop y te conectas al navegador, a la página por Chrome. Te va a funcionar. Puedes utilizar el Bluetooth también o lo conectas por USB para programación más rápida. Y también se puede hacer en Chromebooks también, no hay ningún problema. Y bueno, pues con HP tenemos todo en Windows, entonces es más fácil y más directo. Em, Aquí es como dar un poquito como el orden que nosotros sugerimos también en la parte de programación y cómo va incrementando pues el aprendizaje a medida que va pasando de una aplicación a la otra. Ahora, no es que se olviden las otras, sino que las primeras son más básicas. Hay un control remoto que pueden interactuar con el teléfono si quisieran. Pueden jugar un poquito con las funciones, ir cambiando cosas. Y ya estamos apuntando también a futuro el tema de inteligencia artificial y el tema de Internet de las cosas, que muchos lo han abandonado por ahí, pero también se puede utilizar con el robot porque tiene Wi-Fi. Entonces, todo lo englobamos en la parte educativa. Obviamente, esto es lo más importante. Al final y al cabo, esto es una herramienta de aprendizaje, no es un juguete. Es para verdaderamente enseñar estas habilidades tecnológicas del futuro que son tan esenciales para, para la humanidad. O sea, y aquí está el tema de que, como ven, nosotros sí abarcamos todo lo que verdaderamente es necesario para inventar un robot. Otras dejan una de estas burbujas por fuera. La que más dejan, como les mencioné antes, es la de creatividad. Está totalmente olvidada y ahora que con el tema de inteligencia artificial creen que se va a reemplazar. O sea, créeme que yo he intentado utilizar ChatGPT para que me ayude a diseñar cosas del robot y no. Entonces hay todavía una brecha grande de eso y la parte creativa va a ser esencial en esto técnico.
Y una cuestión que te iba a comentar, Camilo. Entiendo que esto no solo es para los niños y las niñas, sino que Sí. también para todas aquellas personas que se quieren reconvertir a través de formación continua o formación de adultos en esas aulas que tienen tanto las consejerías como los ayuntamientos para la formación en el empleo. Es una forma sencilla de aprender habilidades que a lo mejor jamás hasta ahora habían utilizado anteriormente. Exactamente. Sí, sí. Genial. Entonces, a continuación, los recursos, que yo creo que esto ya lo veremos en profundidad en el Sí. siguiente webinar del día 11, están los materiales que podemos ofrecer a los educadores para poder empezar a construir cada una de las áreas que has estado explicando con lecciones en función de qué estés buscando, me imagino. Pues si la iteración, la mejora, habilidades complejas, temas socioemocionales que hay y sobre todo lo más importante, hay un foro donde interrelacionarse los educadores a nivel de todos los clientes de HP Robots mundial. Genial. Exactamente. Pues yo creo que nos ha quedado bastante claro. Entonces vamos a repasar, si quieres, los kits que están disponibles para poder empezar en robótica. Exacto. Entonces, el fundamental es el starter. Entonces, el que tienes ahí, tiene José que estaba mostrando ahí, ese es la base de todo, porque ese viene ya con el cerebro del robot, la batería, y ya de ahí se puede expandir. Ujú, Entonces, tenemos una serie de funcionalidades ya incorporadas en el starter. Evadir obstáculos, seguidor de línea, luces RGB, con sensor de ultrasonido, que es el que tienen los ojos, que también tiene luces RGB, dos motores de rotación continua y que se me escapa, bueno, y la batería es recargable, pues, que lo ujú. mencioné antes. Aquí se Perfecto. puede ver un poquito más desde dentro. Tenemos unas conexiones supremamente sencillas con nuestros conectores que les llamamos Quick Plug, pues de conexión fácil, rápida. Esto permite no solamente saber dónde conectar y evita también que hayan cortocircuitos porque no permite que se conecte de otra manera. ¿Ya? Ujú, Aquí los tipos de kit, pero creo que los más interesantes son el Builder Kit cuando no tienes impresora 3D. Y si hay impresora 3D, pues hay uno más favorable que es el que le llamamos el Creator o el creador, pues que se imprimen las piezas, el centro o la escuela ellos mismos. ujú. Y luego Eh, las ac- sí, extensiones. exacto. Aquí una mirada general, como decía José, esto lo vamos a profundizar más en el siguiente, entonces para que queden también un poquito antojados. Y ya nada más para que miren que se puede, como es modular, se pueden quitar el gorrito de Otto y cambiarlo para diferentes sensores que pueda escuchar, que pueda medir la luz, que tenga un acelerómetro, que sepa su posición o ponerlo a hablar, cambiarle la cara para que tenga expresiones, para que tenga otro tipo de salidas. Aquí uno más cerca, el de sensor tiene temperatura, humedad, sonido, luz, vibración. El interactivo es para que le puedas interactuar con el robot, con la mano, botones, encoder, potenciómetro, acelerómetro. El emotivo es como darle un poquito de vida al robot y darle personalidad con el reproductor de MP3. Y para terminar, tenemos entonces una serie de filamentos, también marca HP, que también trabajamos la licencia, 8 colores de tipo PLA. El PLA es bioplástico que sale del maíz, ¿ya? Entonces es sostenible y creamos este especial en conjunto con una fábrica que está aquí en Europa, de que es para impresoras que tienen velocidad. Entonces este es súper bueno porque permite velocidades como hasta 600 milisegundos, milímetros por segundo. Entonces, para una escuela podrías imprimir un Otto en 4 horas completo. Pues ahí la pregunta, Camilo, es un Sí, listado de qué impresoras son las compatibles con este filamento. Porque hay una gran fragmentación en las impresoras FDM, aunque yo sí, creo que ya después de varios años comprando cosas que después de un mes por la humedad dejan de funcionar, quien realmente programa y trabaja con la impresión 3D ya tiene otro tipo de impresoras tipo Lion, Forge o algunas de estas que me imagino que son las compatibles con estos filamentos. sí, sí, o sea, todo la que trabaje filamentos genéricos, nosotros apuntamos para lo más fácil. Obviamente, pues HP tiene unas impresoras pues que ya son de otro nivel, pero estoy hablando de impresoras de escritorio que rondan desde los 200, 600 euros.
Y hoy en día, si te compras una nueva, va a funcionar. No Bien. necesita, si dice FDM o FFF, esa da y si trabaja con El filamento. diferencial de esta Sí, licencia que pueden adquirir es que tienen los colores para poder seguir haciendo piezas que sean atractivas para que los niños puedan trabajar también la creatividad y no tener ese ujú, color negro o ese color rojo que es el habitual en los filamentos tradicionales. exactamente. Y Genial. bueno, también son los mismos filamentos que utilizamos para la producción de los kits.